todo el equipo de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDATU. Voy a ceder la palabra a Estela Parra para que nos dé una breve introducción de esta tercera sesión. Gracias, Estela. Buenos días a todas y todos. Esta tercera sesión lleva, mi nombre es Estela Parra, esta tercera sesión lleva por título Cohesión Social. El objetivo es brindar un contexto a todos ustedes sobre la importancia de impulsar la cohesión social en las comunidades para favorecer una cultura de paz y desarrollo de aprendizajes. Esto pues se va a lograr revisando los siguientes conceptos. ¿Qué es la cohesión social? Diferencia de la cohesión social con otros conceptos como son integración social, inclusión y exclusión, capital social, redes y participaciones sociales. Vamos a revisar brevemente las dimensiones de la cohesión social y cómo se mide el grado de cohesión social. Gracias, Estela, por esta introducción. También me gustaría presentar una breve semblanza de las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Por un lado tenemos a Blanca Salazar González. Ella es maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y licenciada en Administración Pública por dicha institución. Ella ha participado en diversas instituciones públicas, entre las que destacan la Dirección General de Prevención y Participación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Actualmente se desempeña en la Dirección de Capacitación a Distancia del INDESOL, en desarrollo de contenido para cursos y talleres y participación en conferencias y mesas de diálogo sobre temas de desarrollo social. Muchas gracias a Blanca por estar aquí. Y también nos acompaña el día de hoy María Luz Lozoya. Ella es licenciada en Trabajo Social con especialidad en Supervisión. Ha ocupado diversos cargos públicos, entre los que destaca su presencia en el DIF-DF, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a ser la directora general. También tiene trayectoria académica en instituciones como la UNAM y la Escuela Abierta de Trabajo Social en Colima. Además, ha colaborado en diversos proyectos de investigación, como es la investigación de megaciudades de la Universidad de Nueva York. Muchas gracias a María Luz Lozoya por estar aquí y les cedo la palabra a ellas para que puedan darnos sus ponencias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Voy a comenzar con mi ponencia, que es un tema muy bonito y muy importante para el trabajo que hace la SEDATU y que hacemos en el gobierno de la República y en los gobiernos estatales y municipales, porque la cohesión social tiene que ver con el grado de consenso, de integración que se logra en una comunidad, pero sobre todo que las personas que integran esa comunidad se sienten pertenecientes a ese grupo y están de acuerdo con los valores, las creencias, los aspectos religiosos, con los aspectos políticos, pero también tiene que ver con cómo se cumplen, cómo se resuelven sus necesidades, cómo las políticas del Estado realizan los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales, o sea, y civiles y políticos, porque también todas las reglas, normas jurídicas que se establecen para llevar una buena convivencia, que es el objetivo de la cohesión social, lograr una convivencia armónica, y también la interdependencia que existe en la sociedad entre los seres humanos, dado que el ser humano es el único ser más débil ante la naturaleza para resolver los problemas de sobrevivencia. En la tarjeta 1, por favor, Estela.
Entonces, los seres humanos vivimos en una sociedad porque para subsistir necesitamos de los demás. Existe interdependencia de unos con otros para enfrentar la naturaleza, defender los territorios, las creencias, los valores y la cultura. Cuanto más unidos estamos los miembros, las reglas de convivencia serán más justas, más democráticas, mayor la participación de todos los que integran ese grupo, incluirán a todos, vigilarán que todos se beneficien de los recursos con que cuente la comunidad, es decir, la sociedad estará cohesionada. Si hay injusticia, si no hay resuelto las necesidades básicas y las más que se puedan de la comunidad, pues va a haber, no va a haber cohesión, va a haber injusticias y va a haber violencia. Y en la medida que hay violencia, pues hay inseguridad. O sea, los territorios no están libres, entonces no tenemos confianza. La confianza es un aspecto muy importante en la cohesión. En la medida en que tenemos confianza, nos da seguridad poder salir y no nos aislamos. Estamos entonces en comunidad y podemos compartir con los demás nuestras necesidades y nuestros espacios de convivencia y de armonía. Voy a, la siguiente, por favor. Emily Durkheim señala que en las sociedades tradicionales la cohesión se daba a partir de una conciencia colectiva. Tenían o tienen sus valores, sus normas, sentimientos e ideas compartidas, religiosidad. A esto él le llamaba solidaridad mecánica, porque, o sea, aquí hay solidaridad mecánica, porque ellos, su organización es en coexistencia muy cercana, comparten valores, comparten que difícilmente cambian sus usos, sus costumbres. Un ejemplo de esta solidaridad mecánica son los grupos, los tarahumaras, por ejemplo. Todas las comunidades indígenas, la mayoría, todavía siguen siendo sociedades semi-industriales, tradicionales, pero para que se entienda la importancia de lo que es la cohesión social en esta comunidad, en el grupo tarahumara, a pesar de vivir en una extensión muy grande de la Sierra Tarahumara y que una vivienda de otra están generalmente a 5 kilómetros de distancia, sin embargo, ellos se dan cuenta cuando una familia necesita apoyo o ayuda y se la van a brindar. Le comparten sus alimentos, así se quede la otra familia con menos alimentos, pero comparten lo que tienen con el resto del grupo. Pero también, a pesar de estar dispersos en esta sierra tan grande, ellos tienen sus ceremonias, sus fiestas religiosas, sus reuniones con sus gobernadores tradicionales, con los que tienen también reuniones para saber, conocer qué proyectos o qué les va a brindar el Estado para apoyarlos en su vida para sobrevivir, dado que sus condiciones en territorio son muy difíciles. Bueno, pero esta conciencia colectiva, esto que todavía esos grupos más cerrados, más tienen en las sociedades modernas, con el adelanto tecnológico, con la industrialización, con la urbanización, pero sobre todo con la división del trabajo, la sociedad se generan más problemas, se hace más compleja y se hace sobre todo individual. O sea, lo que va a sobresalir en esta sociedad va a ser el individualismo por encima de lo colectivo, de ver por los otros.
Entonces, en esta sociedad tan compleja y tan basada en lo individual, el papel que juega el Estado es muy importante. Las políticas que genere el Estado son importantes para poder reconstruir y fortalecer la cohesión social. ¿Y cómo va a ser el Estado? Bueno, siguiendo la historia de la sociología, que es donde se dan cuenta de la importancia de la cohesión social, Parsons se da cuenta que más o menos a mitad del siglo pasado, que si se asignaban recursos a la sociedad para que no hubiera tanta desigualdad y tanta pobreza, entonces se podía volver a generar una cohesión social. Entonces, con esto, lo que se hace es que el Estado, las políticas del Estado van a generar que haya distribución de los recursos para impactar en la desigualdad y en la pobreza de la gente. O sea, va a generar de nuevo que el Estado, la sociedad, se solidarice con los más vulnerables. Y entonces, por favor, la siguiente. A la sociedad compleja que se crea donde sobresale el individualismo, Durkheim le llamó solidaridad orgánica, porque se van creando leyes y derechos que van haciendo esas reglas que se vayan haciendo más jurídicamente estables y concisas, que den cohesión y que hagan que se respeten tanto la propiedad como los valores que se van generando en las sociedades. Esta sociedad compleja la vemos mucho, por ejemplo, en las ciudades, ahora vamos a decir, donde la migración está más fuerte y donde se ha creado toda una serie de maquiladoras que llegan gentes de todo el país con diversos valores, con diferente cultura y que tienen que integrarse a lo que hay y aprender de lo que hay ahí, pero también cómo en los lugares a donde llegan, cuando la gente ve la necesidad y cómo llega la gente y lo que está pasando, se solidariza, o sea, ve, y ese ver es que la gente va desarrollando la solidaridad, pero también cuestiones de justicia, de compartir, de responder a las necesidades que tienen los otros, de abrirles las puertas, y los que llegan, que traen sus valores y todo, pues aprender, como dice el dicho, la tierra que puedes hacer lo que vieres. Entonces, aprenden también a introducirse y a vivir en armonía en esa nueva sociedad que está haciendo su espacio de vida, su espacio de resolver sus necesidades, de vivir, de empleo, de educación, de salud, pero que en eso el Estado juega un papel muy importante. El Estado es el que va a tener ahí que incluir en sus políticas y en lo que va a desarrollar, el darles cobertura. El Estado, estamos hablando no solo de gobierno, sino también la sociedad, las redes que se van creando, que va haciendo la inclusión y que es un elemento también para la cohesión social importante, ¿no? Entonces, esta pues distribución de los bienes materiales hace pues que las sociedades vayan aminorando las desigualdades económicas y empezar a lograr cierta cohesión social en la medida en que se logra generar justicia, pues va a haber participación, que se les permite participar con voz y también escucharlos y decidir en función de todos. Entonces va a haber mayor cohesión. A mayor justicia, mayor cohesión social. En la cumbre de jefes de Estado, vieron importante entonces incluir el concepto de inclusión. Por eso en el término de cohesión social
entran solidaridad, participación, cohesión, inclusión. Coneval ve que si se integra si se integra a la gente, se incluye en la distribución de recursos, pues va a ser posible que los lazos sociales sean más fuertes y va a empezar a generar de nuevo una conciencia colectiva. Va a empezar no acabar, pero sí a impactar ya más en que no sea solo el individualismo, sino a generar conciencia colectiva. Y esto, la CEPAL ve que la creación de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos, es un punto fundamental para lograr la cohesión social. ¿Por qué? Porque si el Estado va haciendo realizable los derechos humanos, la educación, la salud, el derecho al empleo, reconoce que todos tienen que participar a través se va haciendo más fuerte la democracia y la cohesión entonces va haciéndose posible pues en la comunidad. La CEPAL dice que los mecanismos objetivos para que se cree la cohesión social es ver políticas del empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento a la equidad y el bienestar y la protección social, mientras que los comportamientos o mecanismos subjetivos son la confianza en las instituciones, el sentido de pertenencia y solidaridad que se generen, la aceptación de las normas de convivencia y la disposición a participar en los espacios, tanto en la deliberación, o sea, en la discusión de los proyectos, como en su participación con responsabilidad. O sea, la participación implica que también haya responsabilidad por parte, no solo vos, sino también responsabilidad en participar en lo que se va a hacer. Bueno, por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, vamos casi terminando en esta primera parte, porque la parte que viene es que... la anterior, por favor. Es que vamos a pasar un video que va a señalar algunos elementos y a decir por qué la importancia de esos elementos que constituyen toda esta gama de conceptos que integran la cohesión social. Y este video, esta conferencia que viene en el video, es parte de unos elementos que da el compañero Miguel Ortega, especialista precisamente en esta temática. Y pues entonces se quedan con Blanca para coordinar esta parte que pasa a la segunda parte. Gracias, gracias, Luz. Pues ahora los vamos a invitar a una actividad. Tenemos un video que vamos a transmitir a continuación, como lo mencionó Luz. Les vamos a pedir que tengan presentes las preguntas que se encuentran en la lámina. Bueno, no importa, ahorita las leo y las volvemos a poner en pantalla. De acuerdo al contenido del video, les pedimos que tengan presentes los siguientes aspectos. ¿Qué importancia tiene la cohesión social? ¿Cómo podemos reconocer la existencia de cohesión social? ¿Es posible aumentar el grado de cohesión social en una comunidad? Las políticas públicas, ¿cómo pueden reforzar la cohesión social? ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que afectan la cohesión social? Y por último, ¿cuál es la condición social que divide más a una comunidad? Y que piensen en los ejemplos.
Todos estos aspectos serán abordados en el contenido del video que vamos a ver a continuación. Una vez que terminemos la transmisión del video, le vamos a pedir a los participantes que seleccionen una de estas preguntas para responderla. Para ello tendrán 10 minutos para redactar su respuesta. Y al término de ello, quienes estén interesados y nos compartan su respuesta a todo el grupo, vamos a contar con otros 10 minutos para ello. Entonces, son 6 preguntas. De estas pueden elegir ustedes alguna para tenerlo, el contenido presente en la transmisión del video. Vamos a ver el video. ¿Cómo empezar a introducirnos? Muy bien. Muchas gracias. Le agradezco la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones en torno al tema con las personas que nos siguen a través de este programa. Y diríamos que yo empezaría que cómo lo definimos o cómo sabemos que existe la cohesión social. Yo ya me remitiría a la manera que Durkheim lo busca sintetizar, que es a través de la solidaridad, diría, ¿no? Pero él distingue 2 maneras de solidaridad, ¿no? La solidaridad mecánica, que diríamos que como costumbre, como norma obligatoria de ayudar, ¿no? O lo que él proponía, cómo transitamos una solidaridad orgánica, es decir, que sea a través de la voluntad. Voy a hacer un poquito una reflexión en cuanto a cómo podemos diferenciar estas dos con ejemplos muy concretos. Sí, adelante. Por ejemplo, pues todos vivimos, por ejemplo, los que somos más mayores, el temblor del 85, ¿no? Como la ciudadanía se volcó a ayudar, rebasó, digamos, las estructuras gubernamentales y policíacas y militares para poder brindar ayuda a los que más lo necesitaban. Pero sabemos, todos ahí podemos decir, si hubo solidaridad, claro, pero ¿qué tipo de solidaridad fue? ¿Mecánica o orgánica? Ajá. Yo diría, es mecánica porque solo se dio en ese momento y la sociedad después volvió a ser lo que era, ¿no? Es decir, es la manera que vemos cómo respondemos a necesidades, ¿no? Sentimos el llamado del otro. Sí. Y en ese sentido, una solidaridad orgánica, diríamos, partiría más de no necesito el aliciente externo, sino tiene que nacer de mí a atender esa causa de los demás, que me parece que la mejor definición que he escuchado de solidaridad se la escuché a don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas. Si solidaridad es sumarse a la causa del otro. El otro es el que me motiva, no es, pero ¿cómo puedo escuchar al otro, no? Que básicamente tiene que ver con responsabilidad, también responso, ¿no? ¿Cómo respondo a ese llamado? Sí. Y si no tengo los medios suficientes en términos personales, puedo ignorar ese llamado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, por muchos años, sobre todo que es un elemento que nos permite saber si hay o no cuestiones sociales, si identificamos la necesidad de los demás. Por ejemplo, por muchos años, por ejemplo, y don Samuel cuando hablaba del término solidaridad, por ejemplo, se veía normal anteriormente que en San Cristóbal de las Casas el indígena se bajara de la banqueta cuando venía a un cashlán, a un coleto, a un hombre blanco, porque sentía que tenía la autoridad. Entonces, por eso decían, no los veían ni los oían a los indígenas, ¿no? Entonces, si a quien no veo y no lo oigo, pues no puedo responder a su llamado. Claro. Porque no tengo los medios sociales para identificar ese llamado. Entonces, la solidaridad es algo complejo, no es así, parece como responder inmediatamente. Sí respondemos inmediatamente cuando vemos el problema, ¿no? Cuando es visible. Ante el temblor del 85, era visible la necesidad y atendimos ese llamado. ¿Qué pasa cuando no tenemos los mecanismos para identificar esas necesidades? Entonces, eso me parece que es el primer elemento para saber si hay cuestiones sociales, si podemos identificar los problemas que no se ven. Ya. En términos sociales, lo que genera exclusión, lo que genera desigualdad y lo que genera marginación también. Y digamos que esta condición es posible aumentar el grado de cohesión social en una comunidad. ¿Es posible eso o es una condición como de alguna manera natural, auténtica de algunas comunidades y de otras no? De unas sociedades y de otras no. Pero ante esta falta de posibilidad de ver las necesidades del otro, ¿eso se puede cambiar? ¿Eso se puede transformar?
Diría es el reto que veía Durkheim cuando empezó a analizar el tema de cohesión social, ¿no? Sí. Él lo analiza porque, bueno, se da en la lógica del desarrollo del capitalismo, ¿no? Sí. Es decir, el capitalismo, ¿cuál es el primer fenómeno que se ve? Es el abandono del campo y las migraciones a las ciudades, ¿no? Sí. O sea, aquí lo vemos en las comunidades indígenas, su cohesión social, diríamos, en términos de una solidaridad mecánica, es porque la gente se conoce, tiene relaciones de proximidad, ¿no? Así es. Tiene hábitos y costumbres que lo obligan a ser solidario. Por ejemplo, en las comunidades oaxaqueñas, el famoso tequio, ¿no? Sí. El tequio es una obligación Sí, no es... del ciudadano o ciudadana que habita ahí, del habitante. Tiene que hacer el tequio, tiene que brindar ese servicio, pero es por obligación. Sí. No es un acto voluntario. Pero eso ha permitido que las comunidades se mantengan juntas, unidas, ¿no? Respondan a ciertas situaciones. El otro mecanismo de cohesión social, digamos, en esta lógica de una sociedad premoderna, no me gustaría decirlo así, pero para podernos ubicar como concepto, pues son las fiestas. O sea, la fiesta es lo que genera reunión, ¿no? Convivencia, los iguala a todos, porque normalmente el mayordomo de la fiesta, pues hace que le fue bien en ese año, ¿no? Tuvo los recursos y por eso lo eligen mayordomo, para que le devuelva a la comunidad lo que él acumuló. Ese es el sentido de una fiesta y de que se elija como mayordomo a quien tiene capacidad económica, le tiene que devolver a la comunidad lo que él acumuló. Eso es un mecanismo que sí podríamos saber. La cosa es, eso se ve como un mecanismo no voluntario, sino es la comunidad lo obliga a que cumpla con esa obligación. En términos para una cuestión en estas sociedades ya más heterogéneas, en ciudades donde llegamos y pues vemos cómo va creciendo las ciudades, ¿no? Va creciendo en torno de comunidades distintas, ¿no? En el caso mexicano, que tenemos más de 60 pueblos indígenas, pues podemos ir en una colonia gente de Guanajuato, de Michoacán, de Puebla, que trae distintos hábitos y costumbres. Ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo se cocina en la diferencia? Ese es el reto que enfrentamos en términos modernos o de una solidaridad orgánica. ¿Cómo respondo al llamado al que no es igual a mí? Entonces, ese es, digamos, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues solo creo que a través de garantizar, es impulsando la participación. Participar con el diferente, no con el igual. Porque con el igual es como innato. Es muy fácil. Es como muy fácil, pues tengo la misma costumbre, tengo los mismos hábitos, venimos del mismo pueblo. Me cae bien. Me cae bien. Y eso lo podemos ver con las comunidades migrantes en Estados Unidos. Sí. La gente de Puebla busca a los poblanos de su comunidad, los de Michoacán buscan a la comunidad, se integran a una comunidad mexicana y los oaxaqueños buscan a las comunidades oaxaqueñas. Así es. Y particularmente si es mixteco, zapoteco, se va a ir con... Busco uno siempre juntarse con el igual, siempre. Sí. Y ese es el reto que tenemos en términos contemporáneos, cómo me junto con el que no es igual a mí. Así es, por eso también pensaba yo, bueno, ¿qué es lo que más divide en términos sociales? La diferencia. No estamos educados para la diferencia. Estamos educados para tratarnos y juntarnos con los iguales. Y por eso, digamos, el capitalismo, digamos, como lo va viendo Durkheim, se va desarrollando, generan fenómenos de exclusión. Sí. Es el diferente y lo vamos siempre a marginar. Entonces, el primero es el extranjero, ¿no? El extranjero siempre se va a mantener al margen, ¿no? Pero después vamos teniendo otros mecanismos que no vamos viendo. Por ejemplo, el indígena, aunque es parte de nuestra sociedad mexicana, pues está excluido, ¿no? Aunque decimos que son mexicanos con los mismos derechos. Pues siempre has dicho que son ciudadanos de segunda o tercera, por el trato que les damos, por la invisibilización que les damos. Pero también nos podemos ir, por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres también, pues se les excluye de ciertos ámbitos, se les decía solo en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, tiene un rol, no tiene el poder, pero tiene un rol. Sí. Y podemos hacer igual con las niñas y los niños, ¿no? Los niños los consideramos menores, incapacitados, que no pueden decidir por sí mismos, entonces los excluimos también de las decisiones. Sí. Y así podemos ir viendo cuántos procesos vamos generando de exclusión, y por eso, pues, las sociedades patriarcales son de hombres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque para mí no es fácil relacionarme, vincularme con un hombre, porque tengo los mismos patrones, los mismos costumbres, sí, las mismas formas, los mismos códigos de comportamiento. Lo público estaba restringido, no era lo público, esa idea que tenemos de lo público como el abierto, donde todas y todos, no. Lo público también ha sido un concepto acotado. Sí. El ágora solo participaban los hombres como tope, que podían decidir porque podían tener cargos. Claro. Entonces, lo público tiene que ver con capacidad de responsabilidad y de quienes participan, quién tiene el derecho de participar y quién no. Y se participa primeramente teniendo voz. Porque si el que no tiene voz, pues no puede participar, no puede opinar. Entonces, ese es, digamos, el primer ámbito que vemos para la política pública, es cómo garantizamos que lo público sea público para todas y todos. Exacto. Que todas las voces se puedan expresar. Yo diría que es la primera dimensión que debe cumplir una política pública en términos de cohesión social, tiene que ver con la dimensión ética, no moral. La moral me obliga. Sí. Es externa y me obliga a hacerlo. La ética es un proceso de reflexión
de qué está bien y yo qué no. tengo que reflexionar por qué pasa esto, cómo debo de actuar. Si hago esto, puede pasar esto. Si no hago esto, puede pasar lo otro. La ética me obliga a pensar lo público. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad en esa situación? Entonces, esa, digamos, fue la primera cosa que tratamos de hacer. La comunidad decide su necesidad, entonces lo obliga a decir qué necesidad quiere, o qué problema queremos enfrentar, qué situación queremos mejorar. Y, digamos, pero tenemos un requisito. Ni modo, es un proceso también de paulatino, de pasar de la moral a la ética, de la obligación a la decisión libre. Pues tienen que participar mujeres. Por lo menos en los comités que tienen que formarse, tiene que haber una mujer, porque es importante y necesario, porque las mujeres tienen también los mismos derechos, que esa es la segunda cualidad de una política pública, tiene que partir del criterio de igualdad. Sí. Y yo no conozco mejor criterio de igualdad que los derechos humanos. Los derechos humanos son ya para todas las personas, ya sin ese sentido griego, sino por derecho propio, tienen. Por ser persona ya tienen derechos, un conjunto de derechos que nadie se los puede quitar, nadie ni el Estado. Claro. Entonces, ese es el primer criterio y base, es el criterio de igualdad, y el único criterio y el más reconocido a nivel mundial son los derechos humanos. Ese es el segundo elemento, yo diría, ya además de orden práctico, que una política pública en términos de cohesión social es fomentar la igualdad en términos de derecho. El segundo criterio es también qué hacemos con la diferencia, porque digamos, en términos de la cohesión social tenemos que tener mecanismos de inclusión en una política pública. Sí. Me parece que un buen ejemplo de esos mecanismos de inclusión son todas las becas que está otorgando o los apoyos económicos que está entregando a los jóvenes, porque si yo no tengo la capacidad económica, en una comunidad, por ejemplo, indígena o campesina, el joven solo puede participar de las decisiones públicas si ya está casado, por ejemplo. Si no, ¿por qué? Porque se considera que no tiene responsabilidad porque no trabaja. Sí. Entonces, el tener un acceso, ya tener un recurso, pues te da autonomía. O sea, tener un medio económico, una mujer que no, con madre soltera, con hijos, si tiene medios económicos, pues puede empezar a decidir por sí misma, ya no está sujeta a que le digan qué hacer o qué no hacer. Y la autonomía implica responsabilidad. ¿Qué hago con esa autonomía? Porque la autonomía no existe, porque a veces se confunde autonomía con individualidad. ¿Cómo es esto? Sí, o sea, el individualismo piensa que yo tengo lo que tengo porque me lo merezco, me lo gané, son mis atributos, ¿no? Me he estudiado, me he esforzado y por eso tengo lo que tengo, porque el que no tienes por flojo, por X, porque no hace lo suficiente. No tiene los méritos suficientes, es pobre porque no tiene los méritos, no se esfuerza, no tiene cultura de trabajo, no tiene cultura de responsabilidad. Entonces, por eso pensamos que la autonomía es eso. No, mi autonomía es capaz de decidir por mí mismo en función de mis derechos, de mi responsabilidad en mi comunidad. ¿Y por qué no existe la autonomía sin la interdependencia? O sea, somos seres sociales. Por más que yo diga que tengo lo que tengo porque estoy así, si fue una escuela pública, perdón, no es un mérito, es un recurso público. Si fue el sistema de educación pública desde preescolar hasta cualquier postdoctorado es producto de lo público. Entonces yo no me lo gané. Alguien me dio el medio, un medio colectivo público, para que yo tuviera poder tener esos méritos. Entonces, no es solo mi mérito personal, sí me esforcé, estudié, sí, eso es mérito personal, pero los medios no son personales. Y esa es la segunda cosa que tiene que tener una buena política, es esos medios, poner esos medios sociales al alcance de todos. Medios sociales, medios económicos y medios políticos. Cuando digo medios políticos, tiene que ver con esas herramientas de participación en las cosas públicas. Una política pública debe garantizar la participación de todas y todos en la definición del problema público. Es decir, a esta comunidad que le afecta, qué problemas tiene, cómo queremos resolverlo, cómo creemos que es la mejor manera. Ese es el tercer criterio, participación. Con la participación que generamos, que es la otra cara, yo diría, de la cohesión social, que es la integración. Una cosa es que yo te incluya, sí, te puedo incluir, pero no puedes participar, no puedes tomar, ¿no? O sea, de medio te dejo que estés adentro de mi casa, pero sigues siendo invitada, ¿no? Yo aquí pongo las reglas y tú tienes que cumplir con las normas, adaptarte a mis hábitos, mis costumbres y mis valores. En la integración, no. En la integración, ambas partes tenemos que ceder. Yo me diría un poco cuando se casa uno, ¿no? Una persona trae unos valores, unas costumbres, unos hábitos, y más, por ejemplo, si son extranjeros, ¿no? Sí, entonces, diferente cultura. Si queremos convivir, sí, tenemos que integrarnos. Entonces, integrarnos es pues, adaptarnos mutuamente a esas diferencias. ¿Cómo lidiamos con las diferencias? En las coincidencias no vamos a tener problema. ¿Qué hacemos con las diferencias? En donde no estamos de acuerdo, donde uno quiere
que prevalezcan mis valores, mis principios, mis necesidades, y el otro también va a buscar eso. Entonces, en la integración social nos obliga a una cosa fundamental en la cohesión social que tiene que generarse, es consenso. No es mayoría, no es quién tuvo más votos. En la cohesión social no se obtiene por votos. O sea, que alguien haya tenido mayoría de votos, no, porque va a haber una minoría o un grupo excluido que no se va a sentir representado. Entonces, en la cohesión social no pasa, el mecanismo de participación no pasa por la elección, sino pasa por el consenso, ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos con las diferencias? ¿Qué hacemos con lo que no pensamos igual? ¿Qué hacemos con aquel que propone algo que va contra lo que yo creo que es mejor? Nos obliga a un acto que yo le llamo, nuevamente en política siempre buscamos vencer. Sí. Y en la política pública yo digo, tenemos que pasar a convencer, es vencer con el otro los obstáculos, los problemas, las situaciones. Entonces, esos elementos son los que tratamos de impulsar en el programa de conversión, donde las comunidades tenían que hacer una asamblea comunitaria, nombrar un comité, el cual iba a ser responsable de la ejecución de los recursos y garantizar la participación de la comunidad como su coinversión en el programa, haciendo alguna actividad dentro del proyecto que eligieron. Tenía que garantizarse ese sentido de solidaridad y participación como un mecanismo necesario para poder generar esta cohesión social. Tiene que generar una convivencia respetuosa. Nos respetamos. Ese es el mejor ejemplo. O sea, el respeto quiere decir que tenemos la capacidad de lidiar con nuestras diferencias. Estamos educados para obedecer, no para decidir. Entonces, quien está educado para obedecer no participa, obedece, acata, reproduce. Quien está educado para decidir, usted es responsable de lo que dice, usted es responsable de lo que hace y se hace cargo de las consecuencias de esa decisión y de esa acción. Se tiene que hacer cargo de eso. ¿Quién está educado en eso? Bien poquitos, ¿ah? O Así casi es. nadie. Así Entonces, es. por eso cuando de ahí me enseñan que mi deber es obedecer, ¿no? Pues me voy a lo público, pues, ¿a quién tengo que obedecer? Entonces, nuestra idea de... A mí que me digan que tengo que hacer. Tengo que hacer nada más. Dígame que tengo que hacer, lo hago. A mí entonces, el que tiene el don de mando, pues usted hace y hace. Ah, sí, perfecto, no va a tener problemas. Los liderazgos de dominio son los que se imponen siempre en cualquier asamblea. Es que es capacidad de imponerse porque hace sentir su autoridad, porque además tenemos un gran problema. Que nos enseñan hasta malas palabras. Autoridad es el que está autorizado. Autorizado. ¿Por quién? Por quien le da la autoridad. O sea, si yo te elijo para eso, tú tienes la autoridad porque yo te la di. Sí. En el momento que no cumples con ese mandato, con esa autoridad que yo te di, te la puedo quitar. Y puedo decir, usted no cumplió con su mandato de autoridad, elijo a otra persona para que lo haga. No, aquí estamos, autoridad es el que hay que obedecer. Entonces, desde ahí ya tenemos estos problemas y por eso en términos de cohesión social nos cuesta mucho más trabajo ahorita generar procesos de participación porque no estamos acostumbrados a decidir. ¿Y cuál es lo peor? Porque pensamos participación, decisión, democracia. ¿Y qué es democracia? Votar. Votar por una autoridad que me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces, de ahí tenemos todo el tema de educación cívica, educación ciudadana y educación para la solidaridad, pues tiene que pasar porque yo soy responsable de los actos. Entonces, solo eso lo hago desde la dimensión ética y desde la dimensión pública. Sí. No es lo mismo decir, pues yo hago lo que quiero en mi casa, que tengo todo el derecho a decir, hago lo que quiero en la calle, ¿verdad? Tiro la basura, tiro esto, ¿no? Me agandallo el espacio, no me pongo enfrente de la entrada del vecino porque la calle es de todos, entonces la calle es libre. Entonces empezamos a utilizar un montón de elementos que van en contra. Yo diría particularmente porque es, digamos, regresando otra vez a Durkheim, el individualismo. Y hay una autora ahí famosísima que habla del individualismo posesivo. Ese es el mayor problema. Hemos cada vez sentido que esa necesidad de individualizarnos somos mejores. Y eso es, yo diríamos, donde en términos de la participación tenemos un gran problema. Como lo público es de todas y todos en teoría, es de nadie. Entonces, como no es de nadie, pues tiro basura y eso. No, porque las sociedades, digamos en algunos casos, las europeas, la sanción es moral interna. O sea, el ciudadano ve mal tirar la basura. Y si ve otro ciudadano tirando la basura, le va a decir, levanta tu basura. Y quien le da ese llamado no va a ganarse usted que le importa por qué se mete, no, va y la va a recoger, porque hay una sanción moral. O sea, se ve mal, nos vemos mal tirando la basura. O sea, hasta me siento incómodo, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ver así un grito o algo. Se ve mal, o sea, me siento señalado, me siento expuesto. Entonces, ante eso voy y la recojo. Porque además digo, no estoy en mi casa, no estoy en mi país, me puede ir mal. Esos mecanismos, eso es lo que hemos perdido, lo que llamaría Durkheim el gran problema de la política, es que se genera la anomia,
Es decir, ya no hay este sentido, no solo de pertenencia, sino de las reglas de convivencia. Las reglas no escritas de convivencia, que básicamente pasa por el respeto. Una buena regla de convivencia no es la obligación, sino el respeto. Claro, a lo mejor... Respeto y respeto mutuo. Sí. O sea, si yo quiero respeto, pues doy respeto. Entonces, Así es una es. relación también de ida y vuelta. El respeto se gana dando respeto, ¿no? Yo me gano el respeto a los demás, respetando a los demás. Así Quiero que me es. traten bien, pues trato. Ese sentido de reciprocidad, lo que doy es lo que recibo. Y se nos ha ido olvidando porque sentimos que nosotros nos valemos a nosotros mismos, que no necesito a nadie más. Tener otra definición de democracia. Hemos reducido a democracia a votar. Ese es solo un mecanismo. Pero la democracia no es solo votar. Hay otro elemento que tenemos que ahondar más, que muchos teóricos han abonado, que sea una democracia deliberativa, que algunos le llaman, por ejemplo, un pensador alemán, Jürgen Habermas, habla de la ética dialógica, que pasa por esa democracia deliberativa, cómo aprender a dialogar. Y eso implicará también cómo resolver diferencias. Ese es el primer asunto. No estamos educados para a lidiar con las diferencias, de cualquier tipo, culturales, religiosas, y mucho menos de pensamiento. Mucho menos de pensamiento. O sea, si no podemos lidiar con las otras, mucho menos las de pensamiento. Es decir, si tenemos una discusión sobre qué es mejor, el individualismo o el colectivismo, qué es mejor, pues podemos tener puntos de vista porque cada quien va a hablar desde su experiencia. La cosa es cómo estamos abiertos a que ni lo mío ni lo tuyo es lo correcto. El primer ámbito de cohesión social que debe de construirse sería la escuela. Sí, qué importante. Que es convivencia, es responsabilidad, es participación y es decisión colectivo, que es lo mejor para esa comunidad de niños. ¿Cómo nos hacemos cargo de los que son más vulnerables? Porque entre los niños también hay más vulnerables, si tienen una discapacidad física, si tienen una discapacidad visual. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo incluyo? ¿No? Porque antes de la escuela no podían ir con niños con discapacidad. Vaya, es una escuela especial. En el medio que empezaron las políticas de igualdad e inclusión, ¿cómo lo incluyo? ¿Cómo lo hago? Que esa diferencia sea una cuestión positiva y no negativa para el que tiene la discapacidad. ¿Cómo integro a un niño? Una niña que tiene una discapacidad. Eso genera cohesión social. Cuando nos hacemos responsables de cómo la responsabilidad de la escuela es que ese niño se sienta niña incluida. Se sienta no solo incluida, sino integrada, que pueda participar, que pueda decidir en las igualdad de condiciones. Entonces, el primer ámbito de cohesión social, donde podíamos aprender la importancia de la solidaridad y todos los hábitos que he hablado, yo digo, desde el preescolar. Claro que se puede. Que los niños tienen esa capacidad de aprender mucho más rápida que cualquier adulto. Mucho más rápida. Y más si pero tiene que tener un sentido práctico. Los niños tienen que ver el efecto inmediato, no a la autonomía. Entonces, esta situación que podemos enfrentar puede generar muchas complicaciones porque no tenemos las herramientas, los hábitos, los métodos para manejar las diferencias. Ya me imagino al papá ahí, no me vengan a molestar, vayan con su mamá, a ver cómo me los entretienes, ¿no? Claro. Sobrecarga emocional, estrés vamos a vivir porque no contamos con las herramientas, los medios para una sana convivencia. No los tenemos como sociedad y por eso vemos los efectos que estamos viendo en la sociedad, ¿no? El desprecio, a la diferencia ahora, por ejemplo, con toda la situación de los migrantes, ¿no? Los migrantes son peligrosos. Empezamos a construirnos enemigos. Los externos vienen a romper nuestra seguridad, vienen a romper nuestra paz, vienen a romper nuestra armonía falsa. La imagen que tenemos de armonía, la imagen que tenemos de seguridad. Entonces, sí, eso va a ser un gran reto para las familias. Va a ser y va a seguir siendo a medida que se alargue. Es una prueba. Veamos, bueno, yo pienso, por ejemplo, lo que está pasando, pero la otra cosa es la importancia de que somos seres sociales. No sé si han visto en España que la gente sale a cantar para que lo escuchen, sentirse que somos parte de algo. Esa es la otra cosa fundamental que me parece que va a ser importante en términos de la cuestión de la importancia del tejido social, de la importancia de las relaciones sociales, es el aislamiento. No nos hace bien como seres. De hecho, del aislamiento y de no tener los mecanismos de buena convivencia se genera la violencia. Así en es. la convivencia mal manejada es donde nace la violencia. Hay un libro fabuloso de un antropólogo famoso en términos de violencia, Santiago Genovés, que hizo un libro que se llamó Expedición a la Violencia. Construyó una barquita de bejuco, como dicen que fueron los egipcios los primeros a llegar a América, y se fue con un grupo de gentes así, para exactamente ver cómo de la convivencia, de una mala convivencia, de no tener los mecanismos de una buena convivencia, se genera la violencia. Y se echó así, como ya al final casi se mataban. O sea, todo proceso de aislamiento. Veamos cualquier película sobre el aislamiento genera rivalidad si no tenemos los mecanismos de una convivencia adecuada, porque no estamos educados para la convivencia.
estamos educados para, ni siquiera para coexistir, sino para aguantarnos. Por eso el término tolerancia me parece un mal Sí, a mí término. tampoco me gusta. Porque te tolero mientras te puedo mantener a cierta distancia, ¿no? No, no. Pero cuando ya no te puedo mantener a cierta distancia, la tolerancia se nos acaba, a todas y a todos. Ese es el elemento, confundimos tolerancia con respeto, con Así capacidad de es. escuchar, con capacidad de, porque no tenemos el medio dialógico de escucharnos. Sí. Entonces, con una mala escucha, pues generan los problemas, porque tenemos una diferencia, no sabemos cómo manejar la diferencia, podemos pasar entonces al desacuerdo, del desacuerdo a la disputa y de la disputa a lo que sigue. A los golpes, las demandas. Claro, es una escalada. ¿Por qué? Porque si no te logro convencer o no te logro someter, como lo quiera yo ver, pues tu nivel de estrés se va elevando. Vas elevando la voz, de la voz cuando ya ni los gritos suficientes, pues pasamos al contacto físico, a la repulsión, o a negarte, no me importa, no te oigo, a tratarte de anular. Pero ni siquiera cuando puedo ya hacer eso, porque estamos en la casa todo el día, pues va a pasar, va a acabar en la violencia porque no tenemos estos mecanismos y porque no sabemos que eso es un gran problema de nuestra cultura humana, es no tener estos medios de la convivencia. Y parece que hay los retos que estamos enfrentando ahora en términos de cohesión social. Por ejemplo, hay aportes ya no solo de la disciplina de las ciencias sociales, sino de la biología. Por ejemplo, Qué interesante. Humberto Maturana, un gran biólogo, conocido científico, Sí. que fue de los que acuñó muchos conceptos, habla de la biología del amor. Qué bonito. Y dice, ¿qué dice? O sea, los seres humanos nacimos del amor. Somos una especie amorosa. Dice, entonces, amor, empezamos luego, cuando empezamos a escuchar la palabra amor, pensamos en cuestiones románticas. No. Dice, ¿qué es amor? Respetar al otro, a la otra, como un legítimo otra. Como un ser legítimo. Bueno, pues hasta ahí llegamos al final del video. Blanca, te dejo la palabra. Gracias. Si por favor nos permites compartir pantalla o la lámina de las preguntas para que las personas participantes las tengan enfrente y en los siguientes 10 minutos puedan redactar una pregunta. Digo, puede ser hasta 8 minutos y conforme estén listos, entonces le damos la palabra a quien quiera hacerlo de manera voluntaria. Entonces, ¿qué importancia tiene la cohesión social? ¿Cómo podemos reconocer la existencia de cohesión social en un territorio, en una localidad? ¿Es posible aumentar el grado de cohesión social en una comunidad? ¿Cuál es la condición social que divide más a una comunidad? Con algún ejemplo. Las políticas públicas, ¿cómo pueden reforzar la cohesión social? ¿Y cuáles son los obstáculos más comunes que afectan la cohesión social? Adelante, son las 6:28. A las 6:38 a más tardar tenemos de regreso con los participantes. Aquí estoy, yo no me voy, aquí estoy, por si tienen alguna duda. Adelante, por favor. Quienes no tengan sonido o prefieran escribir su respuesta en el chat, lo pueden hacer. Adelante. Dejarnos su respuesta en el chat, también es posible. El compañero Isaac levantó la mano. Adelante, Isaac. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, bueno, no sé si tendríamos que responderlas en el orden o puedo seleccionar una de las preguntas. No, como el orden no importa, como tú quieras. Muy bueno, ok, estoy enfocado, me gustó mucho lo de la política pública, ¿no?
Sí, El tema de la adelante. política pública, bueno, yo lo que estaba viendo, y también va a estar un poquito vinculado con lo que comentaban en el video sobre de que la política pública tenía que ir viendo una reflexión personal, ¿no? De enfocada en ver, en una responsabilidad de disminuir algo, que ese algo yo lo veo como estas diferencias, ¿verdad? Otra cosa que vi es que estas diferencias, un poquito vinculado con la 5, son estas que obstaculizan esto a lo que llamamos como cohesión social, que dicen que está enfocado hacia un enfoque, una perspectiva individual. Entonces, a mí me llamó la atención también que dentro de la presentación hablan sobre Coneval, ¿no? De cómo es que Coneval, de alguna manera, es el lugar, es aquella comisión que se encarga, de alguna manera, de medir el tema en torno a lo social, ¿no? Muy Sí, bien, de alguna manera, también entiendo que Coneval tiene un indicador, ¿no? Pero es interesante que ese indicador de rezago social que tiene Coneval se enfoca directamente a lo individual. Todas sus variables hablan sobre la persona, o sea, hablan sobre las personas y de repente de alguna manera al generar ese indicador lo colectiviza, pero que sí, sí, o sea, como que lo generaliza. Pero algo que no hace Coneval es por ejemplo, y eso lo vimos mucho cuando estábamos en el tema del diagnóstico del programa de mejoramiento urbano, que el cual es el que estamos atendiendo nosotros mediante la participación comunitaria, que nosotros hablábamos más que buscábamos disminuir una desigualdad en temas de infraestructura y equipamiento urbano. Entonces, de repente ahí nos topábamos que Coneval, dentro de dentro de la Ley de Desarrollo Social y su reglamento, ellos hablan de la pobreza, pero hablan de la pobreza multidimensional, ¿verdad? En donde también empiezan a incorporar en algún momento el tema de la calle empavimentada, pero de alguna manera era un tema que decíamos, bueno, pero ¿por qué estás hablando de una calle pavimentada si también, y no estás considerando en tema territorial, pues tanto los espacios públicos como estos equipamientos donde realmente son soporte, ¿verdad? Es como un soporte o es el lugar donde los proyectos comunitarios pueden ser aterrizados, ¿no? Entonces, ahí veíamos que no tomaban en cuenta este tipo de indicadores, ¿no? Que de alguna manera sí es parte de esto, de la pobreza multidimensional, que no tienes acceso a un espacio donde una de tus necesidades que es expresarte o acceder ¿no? A un servicio, no te lo dan. Entonces, ahí veíamos que no hay un indicador o no están incorporando esta variable a su indicador, donde nos ayude a nosotros como territorio impulsar esta política respaldándonos en un estudio, ¿no? O en un marco legal. Entonces, ahí es parte de la reflexión que ahorita derivado del video me quedé, porque sí. incluso la facha de escuchar al otro, desde las instituciones, falta como escuchar a la parte territorial, porque yo sí lo vi que todo está como muy centrado en la individualidad del sujeto y no de la comunidad como tal. Sí. O sea, se enfoca solamente estadístico y no en identificar exactamente qué tan cohesionada está ese grupo o esa ciudad o esos grupos sociales y diferenciarlos en el territorio. O sea, ¿dónde hay más cohesión social? ¿En una zona con mejores servicios o accesos o el acceso a la ciudad o en zonas con menor acceso? Eso no lo podemos ver o no se ha podido visualizar. Ok. Yo tengo un pequeño ejemplo, pero Sí. no sé si me da tiempo. Por ejemplo, decían, ¿en qué lugar de la Ciudad de México yo puedo decir hay más cohesión social en la Ciudad de México? Enfocado a lo que acabas de comentar, ¿no? Que existen en común valores, acceso a bienes, hay una conciencia colectiva y tienen una situación de pertenencia. Yo sé, de alguna manera, porque me tocó vivirlo, que a la colonia que más le tiene miedo la Ciudad de México es a Polanco. Si a Polanco le hacen algo, los vecinos inmediatamente se activan y empiezan a demandar a la Ciudad de México exigiendo
X o Y derecho que están siendo violados por alguna constructora, por algún grupo. Entonces, es muy interesante, bueno, desde este enfoque, que mediante la actividad, no sería esta actividad, sí, política de alguna manera, o de que conocen sus derechos, pues exigen y generan una cohesión social muy fuerte, siendo una de las colonias a las cuales realmente el gobierno de la Ciudad de México, una vez que se prende un foco rojo en Polanco, todas las autoridades saltan, porque saben que tienen los recursos necesarios para poder meter una demanda y ganársela a la Ciudad de México. Bien. Gracias, Isaac, por compartirnos tus puntos de vista. ¿Alguien más de manera breve que quiera compartirnos una respuesta aquí en el chat? Y Fernanda, que alguien... hay personas con la mano levantada, Blanca. Están Fernanda y Natalia, que han levantado la mano, y hay algunos comentarios. Adelante, solo les pediría que fuéramos breves, son las 6:41, nos han pedido terminar puntualmente a las 7. Adelante, Fernanda. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me llamó a la reflexión este cuestionamiento de si es posible aumentar esa cohesión social en las comunidades. Me parece, bueno, yo me he enfrentado como a esa reflexión en varias ocasiones y personalmente considero que es bueno verse si uno va a facilitar, eso, como si uno va a guiar tal vez el proceso, fungir como un facilitador que invite justamente a la reflexión, al diálogo y que permita que la comunidad a sí misma se cuestione. O sea, dar como un guión para que sea cual sea la problemática o el enfoque de esa actividad de realizar la cohesión, pues justamente salga de las personas. Y Sí. en este espacio de reflexión, justamente, me gustó mucho el concepto que utilizaron de que no estamos acostumbrados a la decisión porque conlleva responsabilidad a su vez y que la autonomía es vista a veces como individualismo, ¿no? Entonces, me gustaron muchos conceptos. A mí esta pregunta me lleva a conceptos como el respeto, cómo damos esa voz, cómo reflexionamos, de qué manera involucramos a la ética y reconocer esos derechos humanos que muchas veces desconocemos, ¿no? A qué somos acreedores por ser ciudadanos. Entonces, bueno, esa era la reflexión. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Natalia, ¿tú también tenías un comentario? Sí, muchas gracias. Es una intervención muy breve. Bueno, a mí me llamó la atención, pues, cómo responde a estas dos preguntas, la segunda y la tercera, de cómo se puede reconocer la existencia de la cohesión social. Y realmente me parece una respuesta muy sencilla, ¿no? Cuando las personas tienen los mecanismos para identificar las necesidades de los demás. Y nosotros como, bueno, en nuestro trabajo en campo lo podemos ver muy claramente, ¿no? O sea, cuando preguntamos a un comité o a las y los vecinos, como pues qué hace falta acá o quién tiene mayor necesidad o qué necesidades identifican. Y pues inmediatamente te das cuenta de cuánta cohesión social hay ahí, ¿no? Porque te saben decir rapidísimo y a qué vecino o a qué vecina le hace falta algo. Y eso se me hizo algo como muy claro en nuestro trabajo en campo. Y también me llamó la atención de los mecanismos para aumentar la cohesión social y que mencionara las fiestas, que eso es algo como pues súper sencillo, ¿no? Y que realmente podemos integrar muy bien en nuestros comités, en nuestras actividades, bueno, con sana distancia y con las medidas necesarias, pero pues sí, o sea, las fiestas siempre unen mucho a la gente. Entonces, bueno, yo lo quería recalcar. Gracias, Natalia. No sé si alguien más. Bien, a manera de resumen, les comentaría, bueno, la importancia de la cohesión social, para nosotros la reconocemos como un atributo, como una cualidad de una localidad, cuya ausencia genera fenómenos sociales negativos como la violencia y la inseguridad, por ejemplo. La cohesión social, como mencionaron, se puede observar
mediante la existencia de solidaridad entre las personas de esa comunidad. Ahora, ¿el grado de cohesión social se puede aumentar desde fuera? Sí. Es difícil, es un reto, pero justamente a través de políticas públicas como en la que ustedes están operando, puede ser posible. ¿Y de cómo? Pues mediante la inclusión, la participación, la integración para obtener consensos. Uno de los obstáculos más comunes, efectivamente, para unir a las personas, pues es el individualismo, que deriva en la falta de participación y de colaboración. Una de las condiciones sociales que más divide a una comunidad, pues es la diferencia étnica, la diferencia socioeconómica, la religión, diferente estatus migratorio de nacionalidad. Estas son condiciones de diferencia que pueden debilitar la cohesión social, limitarla, obstaculizarla, porque no nos cuesta trabajo reconocer, respetar la diferencia, pero como vimos en la sesión anterior, cuando vimos el tema interculturalidad, no solo se trata de respetarnos o de reconocernos, sino de intercambiar, de tener la voluntad de llevar a cabo intercambios, ¿no? De aprender unas personas de las otras, ¿no? Entonces, bueno, el término cohesión social nos sirve para exponer la fragmentación en comunidades en torno a divisiones de clase, como ya lo dije, de etnicidad, religión, etcétera. Y estas condiciones pueden polarizar, y de hecho polarizan a las personas. Estas diferencias llegan a polarizar, a confrontar a grupos en algunas localidades, impidiéndoles reconocer sus similitudes y diferencias de una manera armoniosa, con respeto y con voluntad de interactuar por fines comunes. La cohesión social posibilita que las personas alcancen su mayor potencial, y esto construye localidades, regiones y países con desarrollo para el ejercicio de la democracia en un ambiente de paz. Para las personas que diseñan y operan políticas públicas, es útil reconocer estas categorías, conocer en qué consisten, cómo poder observarlas en un contexto concreto en donde ustedes están operando el programa de mejoramiento urbano. Y bueno, regresando a nuestra presentación, ya tenemos poco tiempo, pero la segunda parte de la presentación habla de unas dimensiones que algunos autores llaman las dimensiones de la cohesión social. Definimos varios conceptos allí. La presentación va a estar de manera permanente en la plataforma. Hay videos grabados con nuestra presentación completa, tanto de Luz Lozoya como mía. Y solamente muy rápidamente, en las siguientes láminas, aquí están lo que llamaríamos dimensiones de la cohesión social, integración social. En la siguiente tenemos inclusión y exclusión social, capital social, redes sociales, que por aquí está en alguna de las láminas, redes sociales, que no son las redes sociales digitales, ojo, su contenido original es más complejo. Bien, y por último, participación social. A estas algunos autores las llaman las dimensiones de la cohesión social. Son mecanismos que fomentan la unión de las personas, el reconocimiento, el respeto, la solidaridad, el intercambio en beneficio de los actores sociales. Y luego pensamos en una pregunta que no van a responder hoy, solamente es para su reflexión. ¿Qué acciones pueden promover ustedes para el fomento de la cohesión social en los espacios en los que están trabajando?
Esto es para su reflexión, se las dejamos aquí. Y al final de la presentación tenemos unos comentarios sobre la forma en que se mide la cohesión social de manera general y cómo se mide en México. Y esta presentación la tienen disponible en la plataforma a la que ustedes pueden acceder y pueden consultarla todas las veces que sean necesarias. Y solo me queda preguntarles a Luz Lozoya si tiene algún comentario adicional. Sí, me gustaría mucho decirles que ustedes tienen una oportunidad muy importante en esa recuperación de espacios públicos, porque precisamente el hacer participar a la gente en la construcción de esos espacios y en cómo lo van a utilizar, van a reconstruir la armonía, la convivencia armónica entre ellos, en la medida en que ellos participen con ustedes en el trabajo, va a ser posible que entre ellos también vuelvan a encontrar los lazos de unión, que eso es lo que hay que fortalecer. Entonces, creo que usted tiene una oportunidad muy importante para poder trabajar con ellos, ¿no? En esos espacios y en lograr volver a reconstruir la conciencia colectiva en la medida en que participan todos, vuelven a unirse, vuelven a sentir, vuelven a encontrarse los vecinos, vuelven a establecer acciones conjuntas en la medida que van logrando objetivos. Entonces, ustedes, el trabajo, la cuestión que va a permitir trabajar este aspecto de la cohesión social. Muchas gracias, Luz, por tu... Muchas gracias a Blanca y a Luz por sus excelentes ponencias, sin duda de gran provecho para el equipo de trabajo de la SEDATU. Precisamente fortalecer la cohesión social en las comunidades es uno de los objetivos que se pretende alcanzar desde este equipo de trabajo, y así nos lo hemos planteado, como a través del espacio público. Creemos que es justamente un elemento que permite, pues, reducir las brechas de desigualdad entre la sociedad, ya que permite acceder a las personas a bienes y servicios de calidad, pero además de manera activa permite que la comunidad se apropie de los espacios públicos y precisamente pues haya una inclusión, participación y formación de consensos. Entonces, estas ponencias que nos comparten el día de hoy van a ser de gran interés y de gran provecho para todo el equipo, y pues muchas gracias, Blanca. Gracias y Luz Lozoya por su atención. Muchas gracias también a Estela y Claudia, que nos acompañan, y que ya todo el equipo de la SEDATU también las conoce bien también. Muchas gracias, Alan. Gracias. Muchas gracias. Entonces, si les parece, podemos ir concluyendo y recordándoles a todas y todos que nuestra próxima sesión es el día lunes, ya con este nuevo horario de 5:30 a 7, y pues continuaremos así ya también a modalidad a distancia. Y también, bueno, habrá un par de sesiones presenciales acá en la oficina, pero que también se transmitirán en Zoom, como lo hemos venido haciendo, pero de manera general ya continuaremos de manera a distancia. Y ya nada más me queda recordarles la importancia de entrar a la plataforma. Ahí pueden bajar todos los, bueno, pueden ver otra vez todos los videos, las presentaciones, y hay pequeñas evaluaciones, son 5 preguntas en cada uno de los temas. Eso es como una manera de pasar asistencia, de que pusieron atención en las
videoconferencias. Realmente no es algo muy complicado. Ya lo han hecho algunos de ustedes y todos han aprobado satisfactoriamente desde el primer intento, entonces los invitamos a hacerlo. Bueno, apago el video por el internet. Muchas gracias y sería todo por mi parte.